Vanguardia Regional, Vanguardia Regional. Llegan las noticias a Vanguardia Regional. Vanguardia Regional, verdad y bien al servicio de Cúcuta y norte de Santander. Director Fernando Aníbal Ortiz. Con Camilo Silva tenemos el contacto directo con las noticias, con la información y con todo lo que tiene que ver con la actualidad noticiosa en el mundo. Iniciamos hoy Vanguardia Regional con tema muy importante. Hay polémica por el exgobernador y exalcalde de Magdalena, Carlos Caicedo. Igualmente, la rueda de prensa que señala la actividad del Cúcuta Deportivo con el entrenador, el hombre que está haciendo las cosas muy bien, Nicolás Gais, que es precisamente el director técnico del Cúcuta Deportivo. Chucho San opina sobre las barbaridades de Petro y sus amigos cuando están en abierta oposición actualmente al gobierno de Abelardo de la Espriella. Igualmente tendremos a María Andrea Nieto hoy, periodista que es noticia, con sus comentarios acertados sobre el acontecer nacional. El caso de Petro es para estudiar por un parte de psicólogos, o lo que llaman vulgarmente loqueros. Felipe Zuleta, escritor y periodista capitalino, hace su reseña en el día de hoy. La diferencia entre un hombre de izquierda, recalcitrante, beodo, expresidente, maligno, y uno que es realmente todo lo contrario, Abelardo de la Espriella, también tendremos eso hoy. La diferencia entre un hombre de izquierda, recalcitrante, y un hombre de bien, lo señala Checho San, o Chicho Sanguino. Esa es la diferencia entre Petro y Abelardo de la Espriella. Esto sucedió en Nepal. Hoy les mostramos a ustedes imágenes apocalípticas de lo sucedido allí en Nepal y la pérdida de vidas humanas, entre ellos turistas de diferentes partes del mundo, cerca al monte Everest, en Nepal. Buena noticia, se acabó la alcahuetería en las cárceles, ya que los presos utilizaban celulares y se comunicaban al exterior para seguir delinquiendo. Aquí la noticia, hoy la tenemos. Ya no va a haber esa alcahuetería con celulares para hacer negocios por fuera y hacer también negocios para matar a alguien, sicarios. Corponor y el ministro del Ambiente se reunieron. Fabio Arjona, aquí el encuentro. Se verán buenas noticias para el departamento norte de Santander. Y finalmente habrá una petición al presidente sobre la educación desde Villa del Rosario a FECODE, implementar nuevamente en las clases la urbanidad y el civismo, y además la religión. Este es el menú del día de hoy en Vanguardia Regional y la alianza HRB, Radio Digital. Entramos de lleno en la información. Hay polémica en el país con un personaje que fue alcalde de Santa Marta y gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo. Dicen que se voló. Hay un prontuario sobre él por sus actuaciones contrarias a la ley. Este señor es del pacto histórico y muy allegado al expresidente Petro. Aquí su historia la entrega Oscar Ramírez, un youtuber que está al tanto de lo que ocurre allí en el departamento del Magdalena.
Camilo, por favor. ¿Saben ustedes quién es este señor que aparece en esta foto con Gustavo Petro? ¿O en esta con Iván Cepeda y María José Pizarro? ¿O en esta con Francia Márquez y Daniel Quintero? ¿O en esta con Gustavo Bolívar y María José Pizarro de nuevo? ¿O esta con Nelson Alarcón, dirigente de FECODE? ¿O esta con Luis Carlos Reyes? Ese señor se llama Carlos Caicedo, ex candidato presidencial de la izquierda, sindicado de abuso, una menor de 8 años y muchas mujeres más. Se acaba de volar del país. ¿Saben por qué? Porque durante el gobierno petrista no le pasó absolutamente nada. Y ahora que llegó el nuevo gobierno, sabe que su destino es la prisión. ¡Qué tristeza que la ideología proteja a delincuentes! Los niños colombianos deben ser protegidos. Por eso apoyo la propuesta de cadena perpetua impulsada por la representante Nelly Patricia Mosquera. Este señor Caicedo debe ser el primer candidato a esta pena. Soy Baos, concejal de la famosísima derecha popular. Reenvía ya este video para que Colombia se entere. Conciso. Este señor Carlos Caicedo, cualquier cosita, cualquier oreje perro, el tipo este. La racha ganadora del Cúcuta Deportivo nos lleva hoy en Vanguardia Regional y la alianza HRB Radio Digital a mostrar lo que dijo el director técnico exactamente del equipo doblemente glorioso, el profesor Nicolás. La rueda de prensa que se efectuó después del triunfo, que coloca al Cúcuta Deportivo entre los 8 mejores equipos de Colombia hasta el momento, después de los resultados de anoche, en donde el Atlético Nacional ganó, perdió el Deportivo Cali, ganó el América, en fin. Pero el Cúcuta Deportivo sigue ahí, entre los 8. Está actualmente de 7º en la clasificación. Pero el profesor Nicolás nos entrega, aparte en la rueda de prensa que ofreció sobre el particular y después del triunfo, sobre el equipo costeño, sobre el equipo de Montería. Escuchemos la rueda de prensa. Lo ganamos como lo planeamos, pero la realidad es que uno trata de analizar al rival, crear un plan para ayudar al equipo a tener claro qué hacemos en fase defensiva, qué hacemos en fase de juego, todos los detalles que para mí merecen ayudar a un equipo, tener una identidad, tener una impronta, que es lo que el primer día transmití a ellos, siempre en función de exaltar las mejores condiciones de todos los futbolistas, que son los verdaderos protagonistas y son los que han logrado esta gran victoria importante, pero por sobre todas las cosas han entendido el mensaje desde que llegué, han dado una predisposición, un hambre, una voluntad, unas ganas de salir adelante, y se los dije el primer día y cada vez que puedo se los recuerdo y se los agradezco, porque yo vine acá por este grupo de futbolistas que hemos analizado con mi staff en todos los detalles y entendíamos que había futbolistas para lograr grandes cosas junto con ellos. Seguramente los detalles en un partido hacen la diferencia. Hoy hubiésemos querido el primer tiempo pasar en ventaja para después seguir intentando ir por el segundo, siempre con el equilibrio y manteniendo el arco en cero. Pero bueno, los partidos tienen episodios, situaciones, y el equipo mostró una gran valentía en reponerse en el penal errado, en reponerse o sacar adelante Federico el penal atajándolo, y en el entretiempo nos prometimos, nos propusimos salir del segundo tiempo a buscar el partido. Logramos el gol de ventaja y obviamente creo que la seguidilla de partidos genera un desgaste físico, un desgaste mental, las ganas de cerrar el partido y ganarlo. Entonces quizás nos faltó un poquito de energía para ir a buscar el segundo, que es lo que queremos, pero el equipo mostró una solidez defensiva muy buena, segundo arco en cero de 3 partidos, es uno de los primeros objetivos que le propuse, y bueno, la verdad que muy feliz por la gente, por todo el estadio, la gente, muy feliz por la familia de ellos,
que son los que siempre bancan al futbolista en los momentos difíciles. Muy feliz por ellos, que han vuelto a sonreír, a creer desde hace 10 días esta parte. Entonces, bueno, mucho agradecimiento, mucha alegría y a seguir por este camino viviendo un día a la vez, un partido a la vez. Bueno, el próximo lunes el doblemente glorioso se enfrenta al Tolima. Nosotros siempre hemos sido, o el Cúcuta ha sido Fucú, al Tolima, Fucú, y eso es importante. El próximo lunes visitamos la ciudad de Ibagué. Allá va a estar el doblemente glorioso Cúcuta Deportivo y esperar un buen resultado. En este momento estamos entre los 8 mejores equipos del fútbol del Estado colombiano. Don Camilo, por favor, regale los comerciales y ya regresamos. La historia es para contarla y hacer parte de la misma es protagonismo. El Club Cazadores de Cúcuta es esa misma historia y la contamos con orgullo norte santanderiano. Club Cazadores de Cúcuta, una historia hecha realidad. Sea usted partícipe, hágase socio del mejor centro social de la capital norte santanderiana. Cuidado, la fiebre amarilla está cerca. Aunque en Cúcuta no hay casos, el riesgo es real. La mejor protección es vacunarse. La vacuna es gratuita, segura y de una sola dosis. Vacúnese hoy y proteja su vida. Este es un mensaje de la Secretaría de Salud de San José de Cúcuta. 80.000 menores de zonas urbanas y rurales de los colegios oficiales del departamento están siendo beneficiados con uniformes escolares como camibuzos, zapatos, falda o pantalón como estrategia de permanencia en las aulas para hacer un norte territorio de paz. Trabajamos sin parar por nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Chócalas 5 por la vida es una decisión para proteger nuestro territorio del fenómeno del Niño. Cada vez que abrimos una llave pensamos que el agua siempre va a estar ahí, pero solo una fuga puede desperdiciar más de 30 litros de agua al día. Esa misma agua podría hacer falta en el hogar de un ser querido o incluso de tu familia. Cerrar una llave a tiempo, reparar una fuga y reutilizar el agua son acciones pequeñas que si miles de personas nos unimos podemos ayudar a recuperar ríos, quebradas y nacimientos de agua. Hoy su señorita Norte de Santander levanta el pulgar y choca 5 por la vida, porque cuidar nuestra agua es también cuidar a quienes más queremos. Porque prevenir está en nuestras manos. Choca las 5 por la vida. Sanguino es otro youtuber importante en el país colombiano. Hoy habla sobre las barbaridades del gobierno pasado de Petro y sus amigos. Están en una abierta oposición al gobierno del doctor Abelardo de la Espriella, pero una oposición sin fundamento. Son locos, son idos, son orates, no entienden, perdieron, pero no quieren entregar y saber que perdieron. Hay mucho infiltrado en el gobierno del doctor Abelardo perteneciente al pacto histórico. Van a salir. Y entonces ahora se inventaron el tema de los abuelitos y el tema de que el adulto mayor y los jubilados van a sufrir durante el gobierno de Abelardo de la Espriella. Checho Sanguino entrega hoy aquí esa información a través de la radio digital HRB y Vanguardia Regional. Además, les quiero comentar, el productor de Vanguardia Regional y HRBD tiene nombre propio, Camilo Silva. Camilo, por favor. Oiga, esto es increíble. Hacemos un llamado a las autoridades y al gobierno nacional a prestarle mucha atención a esto porque es sumamente grave. Esto no puede permitirse, esto no es libertad de expresión. Esto es desinformación pura, criminalidad digital.
lo publicado por el senador del Pacto Histórico Alejandro Campo no se puede tratar como un simple mensaje, una simple publicación más. ¿Dónde están las autoridades que no ponen en su sitio a este criminal de las redes? ¿Cómo es posible que un senador de la República publique un documento falso para hacerle creer a la gente que se acabaron las horas extras y los recargos nocturnos sin el más mínimo escrúpulo? La gente que sigue a este bandido son personas que no tienen la capacidad de investigar e identificar que esta información es falsa. Son los mismos que instrumentalizan para llevarlos a las calles a cometer crímenes, mientras ellos creen que están defendiendo sus derechos. La propia Seguridad Atlas tuvo que salir a desmentirlo y a aclarar que ese comunicado jamás fue elaborado ni autorizado por la compañía. Además, la derogación, lo hemos dicho muchas veces, de esas 11 circulares, no elimina esos derechos laborales. Entonces, ¿hasta dónde vamos a permitir que lleguen? Una mentira de este tamaño genera odio, división, caos entre personas que confían en la información que publica un senador. Esto es un bandido. Esto genera problemas en la sociedad. ¿Hasta cuándo van a permitir que estos criminales, bandidos, mentirosos, desinformen de esta manera? Increíble. Ahí les va. Estamos en Vanguardia Regional, verdad y bien, al servicio de Cúcuta y norte de Santander. Sigo insistiendo porque hay mucha crítica a través de las redes sociales a la administración del doctor Jorge Acevedo Peñalosa, alcalde de la ciudad de Cúcuta. Todos los días sale un cuento diferente. Y considero, como lo he dicho en esta semana, que el que calla otorga, doctor Jorge Acevedo. Es importante, justo y salomónico, la rueda de prensa. Usted tiene periodistas amigos que todos los días cubren la información que usted tiene. Tiene una oficina de prensa importante. Entonces, pero falta que el actor principal, que es usted, concite a una rueda de prensa para explicarle a quienes lo atacan duramente de que usted está metiendo la mano al erario público, que se está enriqueciendo, que está haciendo lochas y panochas. Esa es la expresión. Se lo dice el amigo, no como periodista, soy amigo personal suyo hace muchos años, antes de ser usted candidato o alcalde y lo que ahora. Yo visitaba frecuentemente su casa y usted venía aquí también, a mi casa. Pero al amigo hay que decirle la verdad, al gobernante hay que decirle la verdad. Es necesario, repito, que usted, señor alcalde, la rueda de prensa, para finiquitar de una vez por todas los malos entendidos de algunas redes sociales que circulan todos los días en contra suya. María Andrea Nieto es una periodista consumada del país. Esta periodista es hoy noticia, como siempre que la hemos entregado nosotros aquí, sus comentarios, sus enviados, sus noticias. El control de María Andrea. ¿Qué nos tiene hoy María Andrea Nieto, hoy jueves? ¿Qué nos tiene en su control María Andrea Nieto? Camilo. En estas 2 semanas y pocos días que lleva el gobierno de Abelardo de la Espriella, la oposición nos ha dejado ver que hay varios de sus miembros, miembras y miembros, así como les gusta llamarse a ellos, en condición de lo que vamos a llamar de ahora en adelante aquí en la comunidad del control, por favor no le cuenten a nadie, de Petroasnos. Mientras el presidente Abelardo de la Espriella y su equipo están dejándola toda para atender la tragedia del terremoto y limpiar los efectos de un gobierno ladrón y abusivo, los progres están empeñados en ejercer, y tienen todo su derecho, el papelón de oposición inteligente, que ellos también se apropiaron de la inteligencia colectiva. Y hay varios personajes que desde este lado, sí, los demócratas, los que defendemos los valores democráticos y la libertad, pues obviamente nos los tenemos que aguantar, pero qué cansancio de seres. ¿Quieren conocer
las actuaciones de la oposición, que ha dejado ver su lado masoquete, destructivo y mentiroso, pues quédense hasta el final porque les voy a demostrar uno a uno los personajes que de manera diligente están haciendo todos los méritos para liderar a las personas, así como les gusta a ellos decirse, que se encuentran en condición de Petro Asmus. Por eso hoy le haremos el control a la oposición inteligente del pacto histérico, obviamente. Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. De moza. Por su condición de dama de compañía. Y por eso es que necesita que el Estado se gaste una fortuna en un esquema muy robusto de seguridad para protegerla a ella y a sus tetas. Pero ahora sí resulta inadmisible que algunos medios pretendan convertir mi protección en una polémica, cuando fueron sus titulares amarillistas, sus mentiras y la exposición irresponsable de mi vida, los que contribuyeron a situarme en el centro de una campaña de odio. Pero eso sí, se queda bien calladita y ahí sí se tapa con ropita para no tener que hablar sobre los cuestionamientos tan serios que hay en contra de su familia, de su mamá, una psicóloga que aprovechó un puesto que tenía en el Estado para montar en la Aerocivil a la hija, a los primos, a los sobrinos y a una caterva de gente que no se sabe nunca si estaba capacitada o no para ejercer funciones en seguridad aérea y pues por supuesto en la Aerocivil. No, simplemente la condición de ellos era pues ser familia. Condición de moza. No, ahí sí Gabriela Muñoz nunca salió rasgándose lo que le queda de la camisita. Y pobrecita esa muchacha, ¿no tendrá ropita para ponerse en estos fríos? Y para los que no la conocen, también hay una tal senadora Esmeralda del Pacto Histérico, que es la promotora de muchas mentiras de Petro y que indignada puso en su cuenta de X que el presidente Gustavo Petro, siempre siendo tan claro la incapacidad de hacer un empalme por parte de Abelardo, convirtió la emergencia en un desastre peor. No, señora, no sea tan mentirosa. No es por la incapacidad de hacer un empalme. Es porque el gobierno que usted tanto aplaude se robó a la UNGRD. La dejó sin capacidad de responder a ningún desastre porque se robaron hasta los tornillos. Y ahora se la pasa súper preocupada por los animales. Entonces nos preguntamos, ¿por qué no se rasgó las vestiduras cuando se estaban robando todo el recurso para poder atender las emergencias? El icono de me gusta y compartir literalmente hay un corazón. Dale clic y por favor haznos una donación cuando tú nos apoyas en este equipo de profesionales. Sí, señor. María Andrea Nieto. Claro, periodista berraca. El caso de Petro es para estudiar. Y van a decir muchos de los televidentes, pero bueno, no hay más temas que Petro, ¿no? Pues es que el tipo tuvo que aguantarse los 4 años y ahora hay que descubrirle todo lo que hizo en los 4 años. El tipo no tiene perdón de Dios. El tipo colocó a Colombia patas arriba, acabó con todo. Menos mal que llegó a Abelardo de la Espriella, porque Colombia, en manos de este otro, no estábamos ahorita aquí hablando en este medio de comunicación. La venganza había sido total. El caso de Petro es para estudiar con un psicólogo, o como le dicen aquí en Cúcuta, un loquero. Está mal de la cabeza, ¿eh? Llamarlo de un loquero. Sigue desvariando. Se cree Napoleón Bonaparte, se cree el héroe en las 1000 batallas. De todo se cree el non plus ultra. Nombre acomplejado. El caso de Petro es de un colapso mental. Y esto lo afirma nada menos que Felipe Zuleta, un escritor, periodista, analítico, un importante hombre en Colombia, periodista, está en la Blue Radio todos los días analizando la situación de Colombia. Pero hoy analiza el tema Felipe Zuleta del caso de Petro, que es para estudiar con psicólogos, o loqueros, como decimos en Cúcuta. Camilo, por favor. Hermano, se chifló. Ahora sí, totalmente. La nueva tesis de Petro sobre los incendios forestales en Tolima y otros
departamentos, es que detrás están las manos criminales de los israelíes, porque lo que pretenden es despojar de sus tierras a los campesinos. Hermano, hay que cambiarle de proveedor. Yo no sé de qué, porque él dice que solo es adicto al café. Pero por favor, que alguien, alguna de esas amigas que tiene, o mozas, o comidas, le den algo distinto. Ese señor está disvariando, está totalmente desquiciado, o siempre lo ha sido, y tal vez por eso dejó el país como lo dejó. ¡Qué barbaridad! A toda hora conspiración acá, conspiración allá, conspiración, los fascistas, los nazistas, los no sé qué, los y sé cuánto. Este hombre está completamente perdido de la realidad. Totalmente. Todos los días sale con una cuestión diferente. Claro, hay que hacerle eco porque es que hay que demostrarle al país colombiano que todo lo que hizo fue malo y que va a seguir haciendo cosas malas hasta que no se lo lleven preso a los Estados Unidos. Checho Sanguino está nuevamente hoy en Vanguardia Regional, pero antes debo hacer una aclaración. La producción de Vanguardia Regional y de la Alianza HRB Radio Digital, el productor es Camilo Silva. Ese sonido claritico que llega a sus televisores, que ustedes todos los días lo ven, se debe al trabajo arduo de Camilo Silva. Bueno, la diferencia de un hombre de izquierda recalcitrante y un hombre de bien. Hay la diferencia. Ayer el presidente Abelardo de la Espriella hizo el acto importante de reconocimiento por parte de las fuerzas militares a su presidencia como jefe único de las fuerzas militares en Colombia. Pero miren ustedes, oigan ustedes, analicen ustedes lo que es el tema de la izquierda con este señor y el tema de la derecha con Abelardo de la Espriella. La diferencia de un hombre de izquierda recalcitrante y un hombre de bien. Checho Sanguino está aquí con la comparación. Mientras que en algún lugar de Colombia, hombres y mujeres huérfanos de poder hacían el ridículo nombrando un gobierno alterno, el comandante en jefe de las fuerzas militares de Colombia, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, estaba honrando a nuestros soldados, recordándoles que merecen el respeto y la gratitud de nuestra nación. La diferencia aquí es monumental. Antes trataban a nuestros generales con odio, con desprecio, ese que traían desde su militancia en las guerrillas. Ni por respeto a su cargo como presidente se ponían de pie. Y no hizo otra cosa más que atentar contra la dignidad de nuestras fuerzas militares. De allí, en 4 años, sacó más de 80 generales, los dejó fuera de combate. Que Dios bendiga a la nueva cúpula militar, que Dios bendiga a nuestros soldados, que Dios bendiga a nuestro presidente, que Dios bendiga a la nación y a todos aquellos que con el voto le devolvimos la dignidad a nuestras fuerzas militares. Ahí les va. Muy preciso. Checho Sanguino. Ayer el mundo se conmovió y venimos de terremotos, de desastres. Es la ira de Dios ante tanto ateo. Lo sucedido ayer en Nepal. Es ahí que comienza el tema, ahí en Nepal, hacia el monte Everest, el más alto del mundo. Por eso van muchos turistas y ve lleno en Nepal. Pero lo de ayer, mostramos imágenes apocalípticas de lo sucedido y la pérdida de vidas humanas, entre ellos turistas de diferentes partes del mundo, y allí iban. Y van muchas personas que van a escalar al monte Everest, el más alto del mundo. Monte Everest. Lo de ayer, para pensar que la naturaleza y la ira de Dios, cuando las cosas se están poniendo mal, no hay quien
la pare. Veamos, don Camilo, el tema de la pérdida de vidas humanas y turistas de diferentes partes del mundo en Nepal. Esto acaba de pasar en Nepal y las imágenes parecen sacadas de una película. Una enorme avalancha de hielo y roca había provocado una inundación repentina que golpeó varias zonas del norte del país, cerca de la frontera con el Tíbet. La fuerza del agua y los escombros destruyó carreteras, puentes, viviendas y parte de la infraestructura de la zona. Varios de estos videos ya circulan en las redes sociales, mostrando este devastador paso de esta avalancha. Lo preocupante es que cientos de personas se han reportado como desaparecidas. Las primeras autoridades reportaron 384 viajeros sin localizar, ya que esto golpeó también una zona muy turística, entre ellos 291 extranjeros y 93 ciudadanos nepaleses. Y los números pues todavía pueden cambiar, ya que las autoridades de rescate están intentando llegar a las zonas afectadas. Según los expertos, una de las posibles causas fue el desprendimiento de una parte de un glaciar situado a unos 5.200 metros de altura. Una enorme masa de hielo y roca cayó hacia el valle y terminó desencadenando una gigantesca corriente de agua, sedimento y escombros. En cuestión de segundos esto hizo que el nivel de muchos ríos aumentara varios metros y la corriente comenzó a llevarse todo lo que iba encontrando a su paso: puentes, carreteras, vehículos, viviendas y proyectos hidroeléctricos. Además, esta tragedia no solo fue en Nepal, sino que también alcanzó el lado tibetano de la frontera, donde las autoridades chinas reportaron varias personas desaparecidas también y varias personas ya desvividas. Pero muy grave. Nepal. Ahí empieza de Nepal la escalada hacia el monte Everest. Por eso había tanto turista allí. Y lo que sucedió, pues, a Dios gracias, no hubo colombianos, no creo que hay colombianos allí, pero bueno. Irse a la cárcel por parte de un bandido es para ellos un justo premio. Justo premio porque tienen comida, tienen dormida, no tienen que dar diario y además gozan de privilegios de tener teléfonos celulares. Se les acabó la alcahuetería. El gobierno de Abelardo del Espriella ha tomado cartas sobre el asunto. Ha oficiado a la INPEC para que se tomen este tipo de acciones. ¿Por qué? Porque si el tipo lo agarraban preso, iba para la cárcel, y ahora la cárcel se había convertido como un hotel de primera categoría para todos esos zampones. Lo sacó de Medellín, sacaron un poco de zampones, y se van a ir en un barco que va a estar presos allá en alta mar. Se van a construir las cárceles como las de Salvador y allá van a estar los bandidos. Se les acabó la alcahuetería porque es que con un celular era un gran negocio. Desde allá hacían los contactos con celulares por fuera y decían hay que hacer esto. ¿Cuánta gente tumbaron utilizando los celulares de la cárcel? No solamente la de aquí, en todo el país. Se les acabó la guachafita. Ya no más celulares al interior de los panópticos en Colombia. La INPEC ya recibió la orden. Buena noticia. Aquí está Julián Uzcategui con el particular. Se acaba la guachafita en las cárceles de Colombia. El ministro de Justicia, la ministra de Tecnologías y los operadores móviles anunciaron que tomarán medidas para restringir la señal de celular dentro de las cárceles de Colombia y así evitar que los criminales que están presos sigan ordenando sicariatos, extorsionando, estafando colombianos. Y es que ya era hora que los privados de la libertad queden completamente incomunicados con el exterior, porque es que hoy las cárceles parecen más hoteles, centros de operaciones de las estructuras criminales y academias del delito. Y solo cuando las cárceles sean verdaderamente centros donde los criminales paguen por sus delitos, ese día habrá seguridad y paz en nuestro país. Hablaba sobre el particular, concejal de la ciudad de Medellín, Julián Uzcategui.
vino el ministro de Ambiente aquí a la ciudad de Cúcuta. Se van a presentar algunos casos para analizar profundamente a nivel de Corponor. Se reunió con el gerente de Corponor, el doctor Camacho, el ministro del Ambiente, Fabio Arjona. Un encuentro positivo y que se verán buenas cosas en este departamento en materia del medio ambiente. Aquí presentamos el informe de la presencia de el ministro del Medio Ambiente, Fabio Arjona, con el gerente director de Corponor en Norte de Santander, el doctor Humberto Camacho. Aquí está. Estamos con el director de Corponor acordando agenda de las acciones más urgentes en el territorio del norte de Santander. Corponor ha sido un actor muy activo en los procesos de áreas protegidas regionales, en los procesos de acuerdos de conservación, en procesos de pagos por servicios ambientales basados en compensaciones ambientales y tiene la mejor relación y la mejor movilidad con las comunidades en el territorio. Hemos iniciado una acción de coordinación para todo el proceso de declaración de nuevas áreas protegidas y pronto yo personalmente estaré en una próxima junta de Corponor en el territorio con una visita a las diferentes áreas donde tenemos interés mutuo. Muchas gracias, director, por la visita. Le manifiesto que quedé altamente sorprendido de la calidad de su equipo técnico. Ministro, muchas gracias a usted por recibirnos para una reunión de alto nivel. Celebro que estén los dos viceministros acompañando nuestra reunión y que sepamos qué es lo que debemos implementar en Norte de Santander. Y Corponor es su aliado, señor ministro, es un aliado del gobierno nacional y trabajaremos para el desarrollo de nuestro país y sobre todo para el crecimiento de Norte de Santander. Muchas gracias, director. Ministro, muchas gracias. Bueno, buena reunión, efectiva reunión. Y según me contaron, va a haber como un revolcón ahí en Corponor en materia de la Junta Directiva de Corponor. Vamos a esperar a ver qué noticias nos tienen sobre el particular. Parece que un miembro de la Junta Directiva es del Pacto Histórico. Y el Pacto Histórico, como se sabe, es enemigo del gobierno. Por lo tanto, se van a tomar algunas medidas sobre el particular. Tenemos las noticias para entregárselas a ustedes como deben ser. Señor alcalde de Cúcuta, por favor, la rueda de prensa, informe, están hablando muy mal de usted. Muy mal. Y repito, el que calla, otorga. Adelante, doctor Acevedo. Necesitamos explicaciones para callarle la boca a quienes están hablando mal de su administración. Bueno, en materia política regional, el nombre de Silvano Serrano se está posesionando día a día. Y la gente ya tiene hasta estribillo. Con la SS, ese es Silvano Serrano. Con la SS, ese es Silvano Serrano. Ese estribillo está sonando a todo lo largo y ancho del departamento norte de Santander. Buenas noticias para el exgobernador Silvano Serrano, que quiere repetir. Lo va a hacer por firmas. Y eso está bien. No comprometerse con los partidos, sino por firmas. Compromiso con el pueblo, con los amigos y con el departamento. Hay una petición al presidente de la República, Abelardo del Espriella. La hacen desde el municipio histórico de Villa de Rosario. ¿Por qué la hacen? Porque es que FECODE estaba idealizando a los muchachos, los jóvenes, en unos programas
no muy claros y no muy justos en cuanto a la democracia se refiere. Por eso, desde Villa del Rosario, habla un personaje, un dirigente, un señor ya de edad, como yo, un viejo como yo, habla, que conoce y ha visto pasar muchas cosas en este país. Pero a FECODE, dice él, hay que estructurarlo para que no sigan en esa concientización a los muchachos en los diferentes colegios y escuelas del país. Aquí están. Camilo, por favor. Excelentísimo señor presidente de la República de Colombia, doctor Abelardo de la Espriella. Señora ministra de Educación, Vivian Morales. Permítame hacerle una sugerencia con el debido respeto, aprecio y admiración que les tengo. Con el propósito de evitar que FECODE instrumentalice a nuestros jóvenes, a nuestra niñez, les sugiero nuevamente incluir en el pensum académico de las escuelas y colegios la materia de urbanidad, civismo y religión. Y así sacamos a nuestra juventud y a nuestra niñez de las garras del comunismo. Señoras y señores, con la producción de Camilo Silva, hemos presentado en HRB Radio Digital y Vanguardia Regional este medio de comunicación, el noticiero del día de hoy. Mañana viernes estaremos nuevamente con ustedes, si Dios nos lo permite. Que la pasen muy bien.